Durante un momento clave, comenzaron a ocurrir situaciones que realmente me sorprendieron. Mi abuela, quien había vivido una multitud de experiencias, llegó a esta ciudad después de tantos años. La miré fijamente y le pregunté, ¿por qué me lo dices a mí? ¿Sabes que es mi amiga, para que yo se lo cuente? Tienes su número, llámala. Fue entonces cuando comenzó a desarrollarse una verdad que muchos preferirían ignorar. ¿Qué harías si te dijeran que uno de los programas de televisión más populares y que todos pensábamos auténtico realmente está basado en guiones y secretos oscuros? ¿Y si además te contaran que uno de los colaboradores más cercanos de la doctora Ana María Polo fue expulsado de manera tan inesperada que dejó a todos perplejos? ¿Quién crees que tiene la razón en esta historia? Hoy traemos una revelación que pondrá en duda todo lo que pensabas saber sobre este emblemático show. Misael González, quien fue pieza clave en Caso Cerrado, finalmente se atreve a revelar lo que sucedió detrás de las cámaras. Pero su relato no trata solo sobre un hombre despedido, va más allá, abordando conflictos ocultos y verdades que pocos se atreven a contar. ¿Por qué la doctora Polo, quien siempre fue vista como una figura justa y equilibrada, lo expulsó de su programa? Lo que escucharás podría cambiar para siempre tu visión sobre Caso Cerrado. Prepárate, porque lo que está por venir es mucho más impactante de lo que imaginas. Misael fue invitado inicialmente como colaborador para aportar nuevas perspectivas sobre casos legales y sociales. Al principio, vio esta oportunidad como un sueño hecho realidad. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la realidad tras bambalinas era completamente diferente. Según sus propias palabras, la doctora Polo imponía reglas muy estrictas sobre las decisiones creativas y legales del programa, lo que dejaba poco margen para debatir o proponer alternativas. Uno de los primeros desacuerdos surgió cuando Misael sugirió un enfoque más humano en un caso que involucraba a una madre demandando a su hijo. La propuesta fue rechazada de inmediato por la doctora Polo, quien argumentó que el propósito del programa no era actuar como terapeutas, sino enfocarse exclusivamente en la justicia legal. Este episodio marcó el inicio de una relación profesional tensa, en la que Misael sentía que sus aportes no eran bien recibidos, pues contradecían la visión del show. A medida que pasaba el tiempo, los rumores comenzaron a circular entre antiguos miembros del equipo de producción. Misael empezó a notar inconsistencias en ciertos casos presentados en el programa. Estas irregularidades lo llevaron a cuestionar la autenticidad de algunos episodios. Sin embargo, cuando planteó sus inquietudes en reuniones internas, su postura fue rápidamente desestimada. La doctora Polo, conocida por su carácter firme, dejó claro que no había espacio para cuestionamientos que pudieran poner en duda la reputación del programa. La relación entre Misael y la doctora Polo continuó deteriorándose. Fuentes cercanas al equipo aseguran que la doctora Polo comenzó a ver a Misael como una figura conflictiva que ponía en peligro la armonía del grupo y el ritmo de producción. Este ambiente culminó en un incidente clave durante la grabación de un caso complicado sobre una disputa de herencia. Misael, al notar irregularidades en los testimonios presentados, intentó señalar estas inconsistencias. Sin embargo, su intervención fue vista como una falta de respeto hacia la autoridad de la doctora Polo, quien respondió con frialdad y reafirmó que la última palabra siempre sería la suya. La situación alcanzó su punto crítico semanas después, cuando Misael recibió una llamada del productor ejecutivo del programa, informándole que ya no formaría parte del equipo. Aunque no le dieron razones claras, él atribuyó su despido directamente a las tensiones con la doctora Polo y su negativa a comprometer sus principios éticos. Esta primera parte de la historia revela un panorama complicado y controversial sobre cómo se manejaban las dinámicas internas en Caso Cerrado. Los rumores sobre la autenticidad de ciertos casos, junto con el control absoluto que ejercía la doctora Polo sobre las decisiones del programa, plantean serias dudas sobre los desafíos éticos y profesionales que enfrentaron aquellos que trabajaron tras las cámaras. Durante un episodio que algunos califican como el enfrentamiento más incómodo en la historia del programa, Misael,
quien ya se había ganado la notoriedad por su valentía al expresar sus opiniones sin reservas, se encontró nuevamente en el epicentro de la controversia durante la grabación de un episodio que trataba un caso de fraude matrimonial. Según fuentes anónimas, este caso fue uno de los más discutidos que el programa había presentado hasta ese entonces, pues una mujer acusaba a su esposo de haber simulado su amor para obtener residencia legal en los Estados Unidos. En la fase de preproducción, Misael detectó diferencias sustanciales en las pruebas presentadas y en el testimonio de la demandante. Según su relato, intentó señalar estas irregularidades a la producción, pero fue desestimado. Era evidente que algo no cuadraba, ya que las pruebas parecían demasiado convenientes, como si hubieran sido adaptadas para ajustarse perfectamente al guión del caso. Cuando llegó el momento de grabar el episodio, Misael decidió adoptar una postura firme, incluso si eso significaba contradecir a la doctora Polo frente a todo el equipo. Mientras la doctora Polo analizaba las pruebas y escuchaba a los involucrados, Misael interrumpió el flujo del programa para señalar públicamente las inconsistencias que había notado. Con todo el respeto, doctora Polo, creo que este caso tiene elementos que no han sido verificados correctamente, habría dicho Misael, según los testigos presentes. La reacción de la doctora Polo fue inmediata y tajante. Según las mismas fuentes, detuvo la grabación y lanzó una mirada fulminante hacia Misael. Este no es el lugar para cuestionar los casos. Si tienes algo que decir, lo haces en privado, no en medio de una grabación, respondió con firmeza. Lo que siguió fue un intercambio de palabras que dejó a todo el equipo atónito. Misael insistió en que el programa debía priorizar la transparencia y la ética por encima del espectáculo, mientras que la doctora Polo defendió su postura, argumentando que el objetivo principal era ofrecer un mensaje claro al público, independientemente de los detalles específicos de los casos. El ambiente en el set se volvió tenso. Algunos miembros del equipo intentaron mediar, pero la doctora Polo resolvió el asunto con una frase que, según testigos, resonó como una sentencia final. Si no estás dispuesto a seguir las reglas de este programa, tal vez este no sea tu lugar. La grabación continuó, pero el incidente dejó una marca indeleble en la relación entre Misael y la producción de Caso Cerrado. En los días posteriores, fuentes cercanas aseguraron que Misael fue excluido de reuniones importantes y que sus aportes fueron sistemáticamente ignorados. Estaba claro que se estaban preparando para su salida del programa, comentó una persona que trabajó en la producción en esa época. Semanas más tarde, Misael recibió una llamada del productor ejecutivo, quien le informó que su colaboración con el programa había llegado a su fin. No se ofrecieron explicaciones detalladas, pero quedó claro que el enfrentamiento con la doctora Polo había sido el factor desencadenante. Este episodio no solo significó el final de su participación en el programa, sino que también dio inicio a una etapa llena de cuestionamientos sobre lo que realmente sucedía tras las cámaras de Caso Cerrado. Aunque el público siempre había visto el programa como un espacio de justicia y transparencia, las experiencias de Misael generan dudas sobre la autenticidad de los casos presentados y sobre el nivel de control que la doctora Polo ejercía sobre cada aspecto del programa. La controversia en torno a este enfrentamiento no hizo más que avivar los rumores de que Caso Cerrado era, en muchos aspectos, más un espectáculo televisivo que un tribunal de justicia real. Para Misael, su salida fue una lección amarga, pero también una oportunidad para reflexionar sobre los compromisos éticos que estaba dispuesto a asumir en su carrera profesional. La pregunta que ahora se plantea es: ¿cuántas otras historias similares permanecen ocultas en los archivos de Caso Cerrado? Ten cuidado con lo que dices. Esto no es solo un programa, es una maquinaria perfectamente engranada. Y nadie desafía a la doctora Polo sin consecuencias, le habrían advertido. Estos comentarios solo aumentaron su curiosidad y confirmaron sus sospechas de que había mucho más detrás de cámaras de lo que se mostraba al público.
Según Misael, el programa operaba bajo una estructura rígida, casi autoritaria, donde cualquier disidencia era considerada una amenaza. Uno de los rumores más sorprendentes que comenzaron a circular tras su salida tenía que ver con la veracidad de los casos presentados. Aunque el programa siempre afirmó que los conflictos eran auténticos y que las partes involucradas aceptaban someterse a la decisión de la doctora Polo, Misael asegura que muchas historias parecían guionizadas o al menos exageradas para maximizar su impacto televisivo. Había casos que no tenían sentido, comenta Misael, testimonios que parecían ensayados, pruebas que surgían de la nada. Todo daba la impresión de que el objetivo principal no era resolver conflictos, sino crear un espectáculo. Uno de los ejemplos más controvertidos que menciona es el de un caso en el que dos hermanos peleaban por la herencia de su madre. Según Misael, el caso fue presentado como un drama familiar real, pero algunos miembros del equipo notaron que los actores que interpretaban a los hermanos apenas se conocían fuera del set. Sí. Cuando lo señalé, me dijeron que no me preocupara, que todo estaba bajo control, recuerda Misael. En ese momento me di cuenta de que la prioridad no era la verdad, sino el show. Además, Misael revela que existía un ambiente de favoritismo dentro del equipo de producción. Había personas que podían cometer errores graves sin enfrentar ninguna consecuencia, mientras que otros, como él, eran castigados por cosas triviales. Todo dependía de cuán bien te llevabas con la doctora Polo y los productores ejecutivos. Uno de los episodios más polémicos que Misael recuerda es un enfrentamiento entre un productor y la doctora Polo. Según él, el productor cuestionó el enfoque sensacionalista de uno de los casos y sugirió adoptar un tono más serio. La respuesta de la doctora Polo fue tajante. Este es mi programa y se hace como yo digo. Si no te gusta, puedes buscar trabajo en otro lado. Para Misael, este tipo de actitudes reflejaban el nivel de control que la doctora Polo ejercía sobre todos los aspectos del programa. No se trataba solo de dirigir el show. Ella tenía la última palabra en todo. Los casos, los guiones, las decisiones de casting, todo pasaba por ella. A medida que Misael comenzó a compartir sus experiencias con personas de confianza, recibió información que lo dejó aún más sorprendido. Según sus fuentes, existía un equipo secreto dentro de la producción encargado de perfeccionar los casos antes de presentarlos en pantalla. Este equipo revisaba las historias enviadas por los participantes y si consideraban que no eran lo suficientemente impactantes, añadían elementos ficticios para aumentar el dramatismo. Esto explicaba muchas cosas, dice Misael. Por eso algunas historias parecían demasiado perfectas o escandalosas para ser verdad. Todo estaba diseñado para captar la atención del público, sin importar si los detalles eran ciertos o no. Pero quizás lo más perturbador que Misael afirma haber descubierto es que ciertos participantes del programa eran, en realidad, actores contratados para interpretar roles específicos. No era algo que sucediera en todos los casos, pero sí lo suficiente como para cuestionar la autenticidad del programa, revela. Había personas que eran contratadas porque sabían cómo actuar frente a las cámaras, no porque tuvieran un conflicto real que resolver. Estas revelaciones han generado un debate sobre la ética y la transparencia de programas como Caso Cerrado, que se presentan al público como tribunales reales, pero que, según Misael, están más cerca de ser un reality show que una corte de justicia. A pesar de las críticas, Misael asegura que no guarda rencor hacia la doctora Polo ni hacia el equipo del programa. Entiendo que es un negocio y que la televisión es un entorno muy competitivo, pero considero que la audiencia tiene el derecho de conocer la verdad, ya que al final de cuentas, son ellos quienes respaldan el programa con su audiencia. Con estas afirmaciones, Misael ha desatado una serie de controversias que podrían poner en riesgo la reputación de Caso Cerrado y de su reconocida presentadora. Sin embargo, lo que verdaderamente le interesa es revelar la verdad y generar un debate sobre los límites éticos en la televisión. Tras las revelaciones de Misael González, la polémica en torno a Caso Cerrado y la doctora Ana María Polo alcanzó dimensiones nunca antes vistas.
Las declaraciones de Misael no solo pusieron en duda la autenticidad del programa, sino que también cuestionaron los principios éticos y profesionales que han sido clave para su éxito. Sin embargo, lejos de mantenerse en silencio, la doctora Polo decidió confrontar las acusaciones en una entrevista exclusiva con un medio de gran prestigio. En dicha entrevista se mostró decidida y desafiante, asegurando: «Llevo décadas construyendo este programa con esfuerzo y dedicación. No voy a permitir que alguien que no entiende cómo funciona este mundo venga a destruir lo que hemos logrado». Aunque no mencionó a Misael directamente, sus palabras fueron claramente dirigidas hacia las acusaciones formuladas por él. A pesar de su defensa, la audiencia se dividió. Algunos continuaron siendo fieles a la emblemática conductora, argumentando que Caso Cerrado era, ante todo, un programa de entretenimiento y que no debía ser considerado un tribunal real. Otros, influenciados por las declaraciones de Misael, comenzaron a cuestionar la legitimidad del programa y a exigir mayor transparencia. Misael, por su parte, no se quedó callado y, en entrevistas posteriores, ofreció más detalles sobre las prácticas dudosas dentro del programa. Incluso mencionó un caso específico que, según él, fue completamente inventado. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no podía seguir siendo parte de algo así. Mi ética profesional y personal no me lo permitía, afirmó. Tía. Lo que realmente avivó la controversia fue la filtración de una serie de documentos por una fuente anónima que, según se decía, había trabajado en el programa. Estos documentos, que incluían correos electrónicos y notas de producción, parecían confirmar las declaraciones de Misael. Entre las pruebas, destacaban las evidencias de que se manipulaban ciertos casos para aumentar su dramatismo y se contrataba a participantes con experiencia en actuación. Enfrentando una crisis mediática, la doctora Polo decidió reafirmar su postura en una declaración pública, donde aseguró que las acusaciones formaban parte de una campaña para desprestigiarla. Es fácil señalar con el dedo cuando no se tiene la responsabilidad de manejar un programa que impacta a millones de personas. Caso Cerrado ha cambiado vidas y ha dado voz a aquellos que no la tenían. Eso es lo que realmente importa, dijo con firmeza. No obstante, la controversia no se limitó a los medios de comunicación. Varias organizaciones de justicia social y ética profesional comenzaron a presionar para que se realizara una investigación más profunda sobre las prácticas del programa. Aunque Caso Cerrado nunca se presentó como un tribunal legalmente vinculante, el hecho de que el público lo percibiera como tal generaba serias dudas sobre la responsabilidad del programa hacia su audiencia. Misael también aprovechó la atención mediática para iniciar una serie de conferencias en las que compartía sus experiencias y reflexionaba sobre la delgada línea entre el entretenimiento y la ética. Estas charlas, que atrajeron tanto a críticos como a seguidores del programa, se convirtieron en un foro donde se discutían los límites del espectáculo televisivo y la responsabilidad de los involucrados en él. En una de sus conferencias más impactantes, Misael lanzó una pregunta al público que rápidamente se viralizó en las redes sociales. ¿Cuántas veces hemos creído en algo solo porque estaba en televisión? ¿Cuántas veces hemos aceptado una versión de la realidad sin cuestionarla? La respuesta del público fue masiva. Mientras algunos aplaudían su valentía, otros lo acusaban de intentar ganar fama a costa de un programa que había sido un pilar en la televisión hispana. Las redes sociales se llenaron de debates y el hashtag número 00 Caso Cerrado se cayó se convirtió en tendencia. Con estas afirmaciones, Misael ha originado una serie de disputas que amenazan con perjudicar la reputación de Caso Cerrado y de su famosa presentadora. No obstante, lo que realmente le importa es mostrar la verdad y generar una conversación sobre los límites éticos en el entretenimiento televisivo. Tras las revelaciones de Misael González, la polémica en torno a Caso Cerrado y la doctora Ana María Polo alcanzó niveles inéditos. Las declaraciones de Misael no solo pusieron en duda la autenticidad del programa, sino que también pusieron en tela de juicio los valores éticos y profesionales que han sido la base de su éxito. Sin embargo,
Lejos de permanecer en silencio, la doctora Polo salió al frente para defender su postura en una entrevista exclusiva con un medio de gran renombre. Se mostró firme y desafiante, afirmando que llevaba décadas construyendo este proyecto con esfuerzo y dedicación, y que no permitiría que alguien que no entiende cómo funciona este mundo viniera a destruir lo que han logrado. Aunque no mencionó a Misael por su nombre, sus palabras estaban claramente dirigidas a las acusaciones de él. A pesar de su defensa, la audiencia se dividió. Algunos siguieron siendo leales a la conductora y defendieron que Caso Cerrado era, ante todo, un programa de entretenimiento, no un tribunal real. Otros, influenciados por las declaraciones de Misael, comenzaron a cuestionar la legitimidad del programa y a exigir mayor transparencia. Por su parte, Misael no se quedó quieto. En entrevistas posteriores, ofreció más detalles sobre las presuntas prácticas cuestionables dentro del programa, e incluso mencionó un caso específico que, según él, fue completamente fabricado. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no podía seguir siendo parte de algo así. Mi ética profesional y personal no me lo permitía, afirmó. Sin embargo, lo que realmente avivó la controversia fue una serie de documentos filtrados por una fuente anónima, que supuestamente había trabajado en el programa. Estos documentos, que incluían correos electrónicos y notas de producción, parecían confirmar las declaraciones de Misael. Entre las evidencias destacaban claras pruebas de que ciertos casos eran dramatizados y que se contrataba a participantes con experiencia en actuación. Ante la crisis mediática, la doctora Polo decidió mantenerse firme. En una declaración pública, aseguró que las acusaciones formaban parte de una campaña para desacreditarla. Es fácil señalar con el dedo cuando no se tiene el peso de manejar un programa que impacta a millones de personas. Caso Cerrado ha cambiado vidas y ha dado voz a quienes no la tenían. Eso es lo que realmente importa, afirmó con determinación. Sin embargo, la polémica no se limitó al ámbito mediático. Varias asociaciones de justicia social y ética profesional empezaron a presionar para que se realizara una investigación más profunda sobre las prácticas del programa. Aunque Caso Cerrado nunca se presentó como un tribunal legalmente vinculante, el hecho de que el público lo percibiera de esa manera generaba serias dudas sobre la responsabilidad del show hacia su audiencia. Misael, por su parte, aprovechó la atención para dar inicio a una serie de conferencias donde compartía sus experiencias y reflexionaba sobre la delgada línea entre entretenimiento y ética. Estas charlas, que atrajeron tanto a críticos como a seguidores del programa, se convirtieron en un foro donde se debatían los límites del espectáculo televisivo y la responsabilidad de quienes están involucrados en él. En una de sus conferencias más impactantes, Misael lanzó una pregunta al público, que rápidamente se viralizó en las redes sociales. ¿Cuántas veces hemos creído en algo solo porque estaba en televisión? ¿Cuántas veces hemos aceptado una versión de la realidad sin cuestionarla? La respuesta del público fue masiva. Mientras algunos aplaudían su valentía, otros lo acusaban de intentar ganar notoriedad a costa de un programa que había sido un pilar de la televisión hispana. Las redes sociales se inundaron de debates y el hashtag número verdad o número caso cerrado y número ética televisiva se volvieron virales. A pesar de la controversia, la doctora Polo siguió adelante con su programa, aunque con algunos cambios. En los episodios siguientes se incluyeron mensajes aclarando que los casos podían estar dramatizados o basados en hechos reales, pero adaptados para la televisión. Este pequeño ajuste parecía un intento de mitigar las críticas, aunque para muchos llegó demasiado tarde. Por su parte, Misael siguió firme en su propósito de revelar lo que consideraba la verdad. Aunque algunos lo acusaron de aprovechar la situación, su voz inició un debate más amplio sobre el papel de los medios en la creación de narrativas y la responsabilidad de los programas que se presentan como algo más que simple entretenimiento. Al final, el legado de Caso Cerrado quedó fragmentado. Para algunos, continuará siendo un programa emblemático
que marcó una era en la televisión, mientras que otros lo recordarán como un ejemplo de cómo las fronteras entre la realidad y la ficción pueden desdibujarse en nombre del espectáculo. Misael González asegura no arrepentirse de haber hablado. La verdad siempre incomoda, pero es esencial. Si mi experiencia sirve para que otros cuestionen lo que ven y piensen de manera crítica, entonces todo esto habrá valido la pena, afirmó. En la era de la información, donde las fronteras entre lo real y lo fabricado se vuelven cada vez más difusas, es crucial cuestionar lo que vemos, escuchamos y creemos. Programas como Caso Cerrado nos muestran la justicia, pero también nos revelan lo frágiles que son las narrativas que consumimos a diario. Como ha demostrado Misael González, la verdad no siempre es lo que nos cuentan, y a veces, para descubrirla, hay que estar dispuestos a enfrentar la incomodidad de las revelaciones. La televisión y los medios de comunicación tienen una responsabilidad que va más allá del entretenimiento. Nos venden historias, pero es nuestra tarea como espectadores decidir qué tan reales son esas historias y qué impacto tienen en nuestra forma de ver el mundo. En un universo donde todo parece tener un precio, es esencial recordar que la búsqueda de la verdad nunca debe ser un acto de comodidad.